con relación a la resistencia o a la tensión. Entonces, a la resistencia de gramos centímetro cuadrado y a la deformación. La deformación, sabemos que ahora es con relación a la deformación, la variación de deformación con relación a la deformación inicial, ¿no? Entonces, el comportamiento va a ser de este tipo. Teórico todavía. Después vamos a explicar qué es lo que sucede en la... Ahora pues. A ver cómo podemos explicar. Aquí vamos a notar que hubiera un punto A. Y aquí vamos a anotar en su punto de influencia el punto B. El punto B. El punto B. Y va a haber un punto máximo que, de acuerdo a mi gráfico que aquí he realizado, sería punto C. Y este es el límite de rotura. Así casi no es tanto. A ver, voy a tratar de... sería más o menos... Aquí tiende a... algo así es. Ahora sí, esto va a ser para nosotros el punto A, B, C, D. Ahora, se puede observar respecto a ese punto una pendiente. Que quiere decir de que esta es de la continuidad de pendiente. Entonces, esta es una pendiente. Entonces, lo que estamos todavía nosotros es analizando. Este es el campo elástico. A ver, ¿cómo hacemos para que se entienda? A ver, tenemos el campo elástico. Entonces, esto es simplemente una continuidad, ¿no? De la línea. Pero si es que nosotros vamos a analizar el campo plástico, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo puedo dejar de entender? Ya. Va a ser otro color. Mejor para que no haya confusión. Ya, ahora sí. Entonces, esto no va a ser paralelo. No necesariamente. Se va a tener un comportamiento en ese y en el otro sentido. Es decir, de que vamos a tener acá una variación de temperatura. Puede ser este punto, vamos a notar R sub 1 y esto la deformación inicial. La deformación inicial, creo que está mejor así. Entonces la deformación inicial, puede notar de que es igual al origen, ¿no? Pero la deformación 1 no. Entonces, cuando empieza a ver el efecto de la tracción, vamos a dibujarlo. Esto está estandarizado las medidas. Algo por ahí es. Algo por ahí. Y algo por ahí es. Esto se utiliza para esfuerzo, tracción del refuerzo de acero. Es decir, que aquí va a haber un esfuerzo que va a traccionar, ¿ya? En B, después vamos a hacer con más detalle, haré mejor con va a tender esto a deformarse de esta manera, por efecto de la tracción, de esta manera.
No sé si se entiende. Acá todavía ya está empezando a fluir, ¿no? Entonces tenemos el punto C. Si esto se fisura, lo que nosotros no queremos, va a estar, la fisura va a estar en el... Bueno, no tenemos. La fisura, esta fisura va a estar en el límite de rotura. Es decir, en el punto D, ¿ya? Tal vez para que se entienda. Entonces, esta variación que está notando ahora con color azul es cuando ha llegado cuando fluye, en su fluencia. Y lo que está con color verde, estamos dentro del campo elástico. Sí, me ha salido bien. Me ha salido bien. Por lo menos se entiende lo que aquí queremos mencionar, ¿no? A ver, ¿qué más aquí podemos sacar? Ahora, vamos a usar un colorcito que sea color azul. Entonces, si nosotros... bueno, acá hay una fuerza. Acá hay una fuerza. Debido a esa fuerza, entonces, va a tener ese comportamiento. Se va a alongar y va a volver a su estado original. Acá, va a volver al estado original. Ahí podemos afirmar, ya, ahí podemos afirmar de que estamos todavía en el campo elástico. Ya, ahí estamos todavía en el campo elástico. Porque otra cosa es que cuando empezamos al efecto de la fuerza F que aquí se ha dibujado y vuelve a este estado E1, ya deja de ser el campo elástico. Este diagrama lo voy a mejorar porque no me representa lo que quiero decir. Porque parecería que esta relación y esto parecía que fueran paralelos, y no es paralelo, sino de que es un poco inclinado. Lo voy a dejar así. ¿Ya? A ver, ¿qué más podemos sacar de esto? Ya, en el campo plástico creo que aquí está bastante claro, ¿no? Se aplica la fuerza F y hemos partido con un inicial de epsilon 0, pero el estado final va a ser epsilon 1. Entonces, tal vez hay que anotarlo, ¿no? Esto es 0 y esto es diferente de 0. No sé si hasta ahí está por lo menos entendido. A ver, ¿qué más podemos sacar? Creo que aquí podríamos mostrar inclusive su límite de fluencia. Su límite de fluencia. Y este límite de fluencia se presenta en el punto B. Vamos a hacerlo con color amarillito. Ahí. Es decir, de que en este punto está la fluencia. Y acá está el límite de fluencia. Podría entonces acá se puede aplicar la ley de Hooke, ¿no? Para determinar el módulo de elasticidad. Entonces, todavía estamos dentro del campo elástico. Aquí es el campo elastoplástico y es este campo, el caso plástico. No sé, he tratado de hacerlo lo más sencillo posible para que por lo menos se lo entienda. Ahora, el D es el límite de rotura. En el diseño, nosotros tenemos en el diseño, en el diseño, por lo tanto, no sé si con respecto del límite de... Entonces aquí tenemos unos límites
Y esto es así. Aquí entonces estamos en el campo elástico y aquí estamos en el campo plástico y este es el límite de rotura. Esto es peligroso, muy peligroso. Acá en lo que se puede concluir de que con la deformación unitaria es menor a la deformación en su límite de influencia, entonces tiene que determinar la resistencia y aquí se aplica la ley de Hooke, la deformación y el modo de elasticidad. Mientras que acá, cuando la deformación es superior a la deformación unitaria en su límite de influencia, lo que quiere decir de que la resistencia del acero va a ser igual a la resistencia en el límite de influencia. Está claro, está bastante claro. Entonces aquí ya no aplicamos la ley de Hooke. Ahora, tendría que también explicar con relación a la deformación unitaria del hormigón. Es el caso más crítico con relación a la deformación unitaria del refuerzo de acero. El refuerzo de acero es solidario, del hormigón es más crítico, pero tampoco hay que rayar más esto, porque si no va a tender a que haya algún tipo de mala interpretación. Pero dentro del diseño, haré con otro color para que sea claro, dentro del diseño, nosotros tendríamos que estar dentro de este límite. Dentro del diseño tendríamos que estar aproximadamente dentro de este límite para el diseño. ¿Ya? Y esta parte no nos conviene estar, porque estuviéramos tal vez dentro de la falla. Entonces esto es peligroso. ¿Ya? Conviene que nosotros hagamos el diseño en este campo. Y notan de que exacto, ¿no? Entonces no se preocupen, exacto. Tenemos una holgura bastante amplia con relación a la resistencia del refuerzo acero. Entonces, en toda esta parte nosotros tenemos que hacer el diseño. Esa parte no recomiendo, pero también se puede hacer, pero no recomiendo. Y este otro campo elástico ya no nos sirve. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, observación o comentario. Y quisiera que nos pueda explicar, bueno, la parte que está pintada de amarillo, que es la que está como en influencia 4, creo. Sí, esto es en su límite de influencia. El punto B. Estoy tratando de hacer lo más sencillo posible, lo más sencillo posible. A ver, lean, van a encontrar, sigue, está entrando. Van a encontrar de que la teoría es bastante pesada. Además, yo me estoy esforzando de hacerlo más sencillo. Ya, ahora, ¿cuál es el comportamiento? Tal vez esto es bastante teórico, ¿ya? Pero nos sirve mucho para saber el campo elástico, plástico, dónde es el área donde nosotros vamos a hacer el diseño, dónde no deberíamos hacer. El CD se puede hacer, pero no recomiendo. El BC sí, vamos a tener que hacer en este campo. Pero si estuvieran los resultados dentro del campo elástico, entonces directamente tendrías que determinar y aplicar la ley de Hooke para determinar la resistencia del refuerzo de acero, ¿no? El modo de elasticidad es constante, es constante. A ver, ahora me tengo que esforzar para... Dime. Buenos días. Tengo una consulta sobre el gráfico. A partir del punto C, en el gráfico que tenemos, que usted nos presentó, se puede hasta el punto, sí, desde ¿Ya? el punto C hasta el punto D, ¿se puede considerar esfuerzos de ruptura aparentes? Mira, estamos hablando, sí. Pero ahora nosotros estamos hablando con un material, si es noble, pero no podemos controlar sus características y propiedades mecánicas y físicas del hormigón, ¿ya? Entonces,
es bien predecible el comportamiento de la masa del hormigón, ¿no? Ahora, si fuera estructura metálica, sí, porque ahí lo puedes controlar. Pero hormigón, te recomendaría que no entre en ese campo. Al menos que tú garantices de que tengas una buena calidad, pero muy buena calidad de tu hormigón. Eso tendrías que garantizarlo. No sé si te respondí. Sí, genial, gracias. Ya. Ahora, a ver, aquí nuevamente me tengo que esforzar, porque esta parte, haga lectura y es bien pesado. Y eso, el otro más hubiera querido tocar más, pero preferí dejarlo ahí nomás. Ya, entonces, aquí tenemos la resistencia que está en kilogramos sobre centímetro cuadrado y la deformación unitaria que está en función a la variación de la deformación unitaria y la longitud inicial, ¿no? Entonces, y esa dimensional. El comportamiento, más o menos, en laboratorio, porque tampoco es así. Yo he podido observar, tenemos ahora la prensa universal en la carrera, tenía siempre la duda, la duda de que decía una cosa los libros, pero ¿qué es lo que pasaba en la práctica? Lo primero que he hecho ha sido, cuando ha habido la prensa universal, entonces he hecho algunos ensayos de roturas y fluencias y demás de algunas varillas, y me saqué la duda, la verdad que me saqué la duda. Entonces para mí ahora ya está bien, bastante claro. Pero vamos a notar el comportamiento tal vez más en laboratorio, porque tampoco no es tanto así. A ver, me explico. A ver si mi pulso no falla. Aquí empieza a ver este tipo de cosas y algo así es. Algo así es. Esto es el comportamiento en laboratorio, por si acaso estoy volviendo a repetir. Tal vez esto para fines de análisis nos serviría. De análisis, nada más, de análisis. Que lo hagamos la jorobita y así. Esto es de análisis. Y este es el comportamiento del, del material en laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tratar de... ¿Dónde es? Más o menos estoy empezando a ver dónde es la sedencia. Creo que es por acá, ¿no? Es así. Ahora, por acá lo mismo. Es algo así. Notan que acá hay... Bueno, miren esto, bastante teórico. Esto dice bastante escrito, ¿no? Pero eso es teoría. Pero en realidad es de este tipo. Entonces, hay una parte que nosotros no consideramos. Es esta. Y el que más o menos analizamos es lo mínimo, pero igual. Es el que no consideramos. Ya. A ver, es lo bueno de acá. Entonces, acá es de esa manera. Y acá no está así, voy a tener que borrar. Eh, porque esto yo la verdad que me saqué la duda cuando llegó la prensa universal a la carrera. Lo primero que hice es justamente este ensayo. Algo así es, algo así, ¿ya? Ahora, entonces, ahí. ¿A dónde voy? De que cuando nosotros empezamos a analizar, entonces, esta parte de esa órbita no la consideramos. Esta parte tampoco, para asuntos de análisis. Pero miren lo que pasa acá. Y acá, miren, esto es lo que pasa, no sé cómo decirlo. Es así, esto, yo me saqué la duda. Decía, ahora sí, nadie me saque la cabeza. Miren acá. Y peor todavía esto, ¿no? Y de esto no lo voy a discutir. No lo voy a discutir. Lo que está pintado con verde ya es más para diseño. Diseño. Esta primera figura es el comportamiento real, el que se tiene en el laboratorio.
Y esto más o menos es de análisis. No sé si está claro. ¿Ya? Pero, a ver, a ver si me dejo entender. Porque más o menos sería, a ver si hacemos así, ¿qué nos sale? Creo que estamos tardando mucho a hacer este tipo de explicaciones. Y el que ustedes ya deberían saber, pero considero que es bastante de importante, no importante, es de importante. Si lo entendemos esta parte, va a ver de que todo va a tener sentido, lo que tanto hemos, tal vez un rato hacer, algo por eso. ¿Ya? Acá eh, va a ser así. Ya, ahí. Mm. Va a ver de que tiene mucho sentido que ya cuando empiezan a interpretar de buena manera. Color negro. Entonces, aquí estamos el campo elástico. Y esta zona es el campo elastoplástico. Y este campo es el campo plástico. ¿Ya? Para asuntos de análisis, solamente aquí puedo decir que este es el campo elástico y este es el campo plástico, que es más sencillo en su, tal vez, en su concepción misma de esto. Y aparte de esto, de que aquí podemos determinar en función a esta pendiente o esta pendiente, el módulo de elasticidad, con la condición de que esto va a ser 1. Esto va a ser 1 y acá podemos determinar el módulo de elasticidad. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora creo que está bastante completo, ¿no? Lo que está pintado, esta parte, se desprecia. Se desprecia, igual acá. Se desprecia, no se toma en cuenta. Y esta es la curva de tensiones. Curva de tensiones y deformación, ¿no? Y deformación. Ahora, dentro del proceso de análisis, inclusive se puede considerar en el campo antes de que haya las fisuras en el campo elástico. Eso en hormigón 1 se lo ha llevado al detalle, ¿ya? No lo voy a hacer, ahí no vamos a perder el tiempo, pero eso podría darse tal vez dentro del campo elástico. Acá, ¿qué es eso? Ya, dentro del campo elástico. Entonces va a ser la resistencia tal vez admisible, puede ser, depende cómo lo puedes ver, o sí, admisible, ¿no? Es la fuerza admisible. En este punto, que esto podría ser, no sé, podría ser A. Y este es el de fluencia, B. Y este punto es donde termina el elastoplástico, C. Y esto es A, B, C, D, sería, ese es hasta las condiciones para el campo de diseño, y este sería el de rotura. A, B, C, D, E. Es el de rotura. Aquí no tengo que llegar. ¿No? No tengo que llegar. No sé si está ahora claro. Ya. A ver, ahora vayamos. Bueno, si estamos acá, entonces
A ver, tengo en la cabeza muchas cosas, no sé cómo presentarles. Ya. Si nosotros queremos representar el campo elastoplástico dentro del análisis, ¿ya? Ha notado que acá el análisis con color verdecito es mucho mejor, ¿no? Así no tenemos mucho problema. Pero alguien dice, no, yo también quiero conocer el asunto del análisis elastoplástico. Bueno, tienes razón, algún tipo de caso, puede ser. Entonces, el de análisis o el de diseño, aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos la deformación unitaria. Es un colorcito voy a considerar. Entonces, le podemos hacer de esta manera. El campo plástico, tengo que dibujar, que no soy muy bueno para. Algo así es, así. Y. Bueno, no me está dando el pulso. Es esto, un pico chiquitito. Si no me equivoco, sí, así. Algo así es. Eh, Así. Ahora ustedes notan, eso es lo que son las recomendaciones, ¿no? De que hace diferentes. Bueno, quizás dentro del diseño. Notan que acá hay una diferencia de deformación. Ah, ¿por qué? A ver, ustedes agarren un chicle, no sé cómo explicarles. El chicle empieza a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, tan delante se hace y sigue jalando, sigue jalando. Va a haber un puntito sin que se den cuenta, empieza ya a fracturarse, ¿no? Ya cuando empieza a fracturarse, por eso es desde este puntito hasta este otro puntito. Por eso es la razón de esa diferencia. Por eso es la razón de esta diferencia. ¿Ya? Cuando antes. Entonces, aquí estamos dentro del campo electroplástico. Esto también estamos ya. Y aparte de eso, de que también, ¿qué más? Creo que, creo que eso nomás. No sé si hay preguntas, por favor, van a contar. Ahora, hay otros que lo hacen, eso dependiendo del, me llama, un ratito, por favor, me están llamando, un ratito, me están llamando, me llaman.
Bueno, pido disculpas. Justo me metí una llamada. Ahora, ¿en qué estaba? Ya me olvidé. Eh, ya. Estamos en el asunto de análisis, ¿no? Con relación a este tipo de casos de resistencia, de formación y resistencia a la tracción, que la verdad que es muy, pero muy importante. Pero como también otros, ¿cómo os puedo decir? No sé lo que quise hacer ya. Mira, me olvidé totalmente por atender una llamada. No importa, hay otros criterios. Según la norma DIN, mejor dicho, según el análisis de los alemanes, lo hacen de esta manera, ¿ya? La verdad me olvidé lo que estaba anotando, pero anotaremos. Hay algunos otros cosas más que nos interesan. Mm, mm. Aquí tenemos resistencia, aquí tenemos deformación. Ahora, según los alemanes, hacen este tipo de análisis. A ver dónde está. Pondremos un color azul. A ver si me acuerdo. Lo tengo en mente. Muy, algo así es. Algo inclinadito. Y esto es bien pronunciado. Algo así es. Esto es una curvatura. Sí, me salí bien. Esto es otra curvatura. Ese tipo de análisis lo hace la norma DIN, los alemanes. Ahora les explico. Ya. Y es así. Mm. Y ahora les explico. ¿Cuál es el criterio ahora de ellos? También, bueno, de que acá les decía, ¿dónde está? Acá. Lo que está churado color rojo es en este campo que nosotros tendríamos que trabajar. ¿Ya? En este campo es ya bastante delicado. Se puede trabajar, pero también no jugaremos con el límite. Imagine, el hormigón estalla, falla, listo. Pues no creo que nunca más lo cuento. Acá hemos explicado el campo elastoplástico, su representación de análisis y demás en laboratorio. Y miren, ellos dicen, entonces, esta zona va a ser el campo elástico, ¿ya? Esta zona mejor, ellos dicen, esta zona no vamos a entrar porque este punto es de rotura. El punto A, no sé qué cuál es, creo que este punto, no sé. R pondré, el rotura. No vamos a entrar acá. Dice, entonces mejor nosotros hagamos el análisis para empezar dentro del campo plástico, pero vamos a analizar el diseño en este campo. ¿Qué les parece? Y me parece esto muy, muy interesante, muy interesante. Entonces, el diseño lo hacen en este campo. Y esta parte ya ni la consideran. No sé si está claro cómo es que más o menos es el proceso de análisis que hace la norma DIN. Para mí está bien. Ahora, veamos los que hacen los europeos. No son los europeos, los japoneses. Los japoneses.
¿Qué hora tenemos? 12. Tenemos tiempo. Hemos metido en esto y... Bueno, el asunto de Japón y demás tiene un problema bastante serio. Es una zona sísmica y de alto grado, por si acaso. De alto grado. Eh, bueno, aquí les he mostrado cómo lo hacen la norma DIN para tomar y considerar aquí el asunto para el análisis, el campo elastoplástico, en fin, ¿no? Esto sería dentro del proceso elastoplástico. Ya. Ahora, ¿cómo hacen los japoneses? Porque los japoneses es bien serio lo que tiene el problema es una zona bastante sísmica. Y porque alguien me dijo, yo no conozco, es que es normal, los sismos allá, bien normal. Ya ni se asusta. A ver, si me acuerdo. Es aquí viene algo, aquí viene así. Si es parecido. Es algo muy parecido a la norma DIN, pero no es tanto también. Aquí nota un campo y esto no vale. Sería, así es. Esto llega a un pico y baja y sube. Aquí hay una diferencia, después voy a anotarlo. Pero entonces acá para cuando considera el proceso ya de falla, entonces todavía una cedencia y algo así si no me equivoco. Ahora vamos a analizar. A mí me costó la interpretación, pero para mí ahora ya está bastante claro. Aquí hay una variación, ¿nota? Y para hacer el análisis ya dentro del campo ya de falla, también hay otra variación. Que esta variación es en sentido de este lado, ¿no? Y también esto es en sentido de este lado. Hay otra variación. Los puntos de análisis que ellos consideran, primero está bastante claro, ellos incluso un poquito más van. Dice, hasta aquí analizaremos un poquito, ya, esto es recto, pero es una parte curvo, bien casi notable. Entonces acá dice que va a ser el campo elástico. Aquí elastoplástico, después de diseño, A, B, C, de diseño, y para entrar al campo ya de rotura, primero tiene que haber una disminución de esa resistencia, y podemos diseñar, aquí está lo novedoso, hasta acá. A, B, C, D, acá. Y esto lógico que ya es no es tan así, esto es un poquito más largo, si no me equivoco. Bueno, no sé si sí creo que no. A ver, trataré de dibujarlo tal como lo recuerdo. No es así tan cortito. No es tan cortito. Es un poquito todavía casi a la mitad. Por decir elemento. No sé si, pero no es elemento. Casi esto a la mitad. ¿Ya? Casi a la mitad. Casi a la mitad, pero ellos dicen este punto va a ser A, B, C, D, E de altura. Entonces, ellos realizan el diseño desde el diseño lo realizan en las paredes. Acá. Pero también hay en lugares que son allí bastante estables. Yo no conozco Japón, ¿ya? Depende de la zona, eso en general, depende de la zona de Japón. Dicen
de que nosotros vamos a hacer el diseño, inclusive desde este punto. Entonces, tienen dos criterios en el análisis y diseño. No sé si está claro ya. Entonces, puede considerar el primer campo. Voy a poner el campo de diseño 1, los japoneses, el campo de diseño 1 o en algunas zonas el campo de diseño 2. Prefieren y están un poquito tratando, inclusive acercándose más al límite de altura. Y es bastante lógico, ¿no? Porque ese lugar es bastante sísmico. Ahora, con esto termino. A ver. Ahora, ¿cuál es el comportamiento? Hemos visto con relación del refuerzo de acero y es la manera correcta de hacer el análisis para diseño. Estamos en lo correcto. También hemos dicho que el refuerzo de acero es solidario con relación a la resistencia del hormigón. Y del hormigón ya se les ha explicado mucho de que es por la naturaleza del material, no es un material que podemos controlarlo muy fácilmente. Se quiere tal vez un alto grado de control de calidad de este mismo y no es tan sencillo. La verdad te digo de que no es tan sencillo. No es sencillo. Entonces su comportamiento real, esto lo voy a rayar, lo voy a perforar. Yo por lo menos también me he dedicado cuando rompíamos cilindros. Entonces, mi interés era ver cuál era el comportamiento del hormigón. Esto nadie me lo ha contado, sino que yo he verificado. Y es bien caprichoso. Ay, perdón. Es bien caprichoso. Puede ser esto, puede ser así, algo así. Entonces es bien caprichoso. Yo les digo lo que he visto. Perdón, tengo una llamadita. Un ratito, perdón. Dame pasito, por favor, me llega otro. Porque el otro te va a traer problemas. Ya, gracias. Ya, chao. Ya. A ver, ¿en qué estamos? Ya. Entonces, esto por si acaso yo he verificado. Es una experiencia bastante personal que he tenido. Y la verdad de que
y esto lo he visto el comportamiento, y en muchos años, siempre que iba a los ensayos de laboratorio en la rotura de los hormigones, el comportamiento de la asistencia versus deformación, una cosa dice la teoría, pero otra cosa es lo que pasaba. Perdón, está. Entonces, han sido de este tipo, les digo, yo he visto, inclusive ha habido uno que así sencillamente, pero voy a pintar con color, y lo voy a hacer con color más gruesito. No, a ver, ¿cuál es de grosor? Aquí, creo que es este. No, este más grueso. El teórico tiene este comportamiento. Está mal mi dibujito. Me parece que estuviera con Sergio. Así. Esto es ¿dónde está mi? Vamos a ver. Ya, voy a volver a esto. Entonces, este es el comportamiento, ya, teórico que consideramos. Ahora, el hormigón no va a fluir, ¿no? Es algo bastante ilógico, que no va a fluir, no va a fluir. Es lo más, tal vez lo más, alguna tesis que hubo, de que le analizaba el refuerzo de acero y el hormigón, no se daba cuenta que si bien el refuerzo de acero fluye, pero el hormigón no puede fluir. Entonces, es Z, pero Z, aquí llama Z peligroso. Entonces, acá directamente va a llegar, aquí la parte inicial, que sea 0 o A, no sé, es asunto de nomenclatura, A, va a haber el campo de falla o de rotura, va a ser este. Aquí es la falla frágil. Vamos a hablar mucho de falla dúctil y falla frágil. En el refuerzo de acero, aquí se representa la falla dúctil en E. Aquí R le puse. En E. Hay el límite. Pero en el hormigón va a ser aquí, la falla frágil. Y eso nosotros no queremos. ¿Y por qué? A ver, me voy a ver si se me entiende. Si el hormigón te falla, no va a fluir, va a ser un milisegundo. Ni siquiera te va a dar tiempo para que te escapes. Te va a matar. Yo siempre pongo el ejemplo de don Ramón, cuando un día dio clases de no sé de qué, creo que para explicar qué era el veneno, dibujó creo que un esqueleto con 2 huesos, ¿no? Yo quisiera lo mismo. Aquí, por favor, esto es muerte. Esto es peligroso. El hormigón falla, no te da tiempo ni que te escapes, ni nada. Falla y te mató. Lo que pasó, por ejemplo, en Málaga. Falló, ni un milisegundo, falló y listo. Entonces la frágil. Aquí se produce la falla frágil. Ya. Entonces, también teóricamente tendría que ver el comportamiento del hormigón en el campo elástico y plástico. Lógico, de que tiene que haber este tipo de comportamiento. Entonces, lo vamos a interpretar en esta figura. Lo hice muy delgadito. Ya, es algo así. Es algo así. Es algo así. Ya. Entonces, acá estamos de acuerdo que estamos en el campo elástico. ¿Ya? El campo plástico sería más o menos con relación a este punto, aunque no me crean. Eso es lo interesante. Y también tiene su sentido. Su sentido tiene. Viene de atrás el análisis, ¿qué les parece? Viene de atrás. Entonces, el campo plástico se consideraría este campo
pero vienen desde el límite de rotura hacia atrás. ¿Vieron, no? Lo que hizo, lo que hice. Ahí está el campo plástico. Ahora, por asuntos de diseño, nos conviene eh, esto no es aquí, tampoco queda centro de campo. Lo hagamos tal como es. A ver. Ya, en asuntos de diseño, les decía, puede hacer campo de diseño puede ser pero que aquí lo único que vamos a lograr de que el hormigón sea bastante robusto es lo que no queremos. Mejor es de que hagamos en este 2, campo de diseño 2. Mejor. Y no entrar ni acercarnos, alejarse de este punto. Alejarse, hay que alejarse porque este punto es peligro, es muerte, no sé cómo más decirlo, ¿no? No sé. Pero ¿qué ocurre? La falla, la rotura, no sé, la falla. Pero esta es la falla frágil. Ahora, este comportamiento, mire lo que he dibujado con tantos que parecen medio pelitos, ¿no? Entonces, no se lo puede determinar como se lo hace en el refuerzo de acero. Tenemos una relación empírica. Y como les digo, una relación empírica es empírica. Ustedes eso lo hemos visto en hormigón 1 y al detalle. El módulo de elasticidad del hormigón, ¿ya? Es esa relación. Una relación empírica, de que nos permite determinar la existencia. Ya, sabemos, no, aunque aquí no podría notar que el módulo de elasticidad del refuerzo de acero ya está estandarizado, que es a 2.100.000 kilogramos centímetro cuadrado. Preguntas. Creo que creo que he invertido mucho tiempo en esto. Bueno, también tiene su la respuesta, ¿no? No sé si hay preguntas. Ya. Muy bien, Inge, todo bien. Ya, gracias. Dime, te escucho, Melissa. Ok. Era en la parte, en el campo de diseño 2 de la figura que hicimos hace un momento, ¿considera el factor de seguridad? O sea, ya está considerado. Factor de seguridad. A ver, te voy a tratar de explicar. El factor de seguridad vas a hacer diseño cuando hagas hormigón, tal vez cuando taludes. ¿Cómo definimos el factor de seguridad? Puede ser de 50%, de 100%, en talud y amur hasta 4% factor de seguridad. Pero ¿cuáles son los parámetros de factor de seguridad? Yo te consulto. En ello que en hormigón lo aplicamos y empieza a ingresar el RFD. ¿Qué significa el RFD? ¿Ustedes saben? Pero más o menos en castellano le decimos de que es una existencia de comportamiento estadístico. ¿Ya? De comportamiento estadístico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros los bolivianos tenemos una manera de modus vivendi, ¿ya? De que estoy seguro, si vienen a mi casa o yo voy a su casa, casi va a variar en poco. De que tenemos de que tenemos una sala muy parecida a lo tuyo o al otro, casi no vaya, casi es el mismo comportamiento que tenemos por nuestra cultura y demás. Si vamos a Japón, les apuesto de que en Japón, para empezar, de que creo que saca inclusive el calzado para entrar a dormir, creo que ni siquiera tienen cama, no sé, creo que he visto en películas que se ponen en la cabeza como almohaditas, medio raro, ¿no? Pero muebles mucho no usan, los japoneses se han dado cuenta, lo mínimo. Si van a Estados Unidos, en Estados Unidos les gusta todo de que va a tener en su cuarto, vean, acolchonado, y ven sus cargas de que libros, entonces viven, creo que del americano es
una vida de un modus vivendi muy diferente al que tiene el japonés, el boliviano, el peruano, el colombiano y demás. Entonces, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a determinar la carga última, el último requerido está en función al modus vivendi. Y ahí vamos a considerar las cargas de mayoración. Cargas de mayoración, ¿ya? Cargas de mayoración. Es decir, de que en función a tu modus vivendi vas a tener cargas de mayoración. Ahora, si empezamos a analizar en el material del hormigón, no desde fuerza de acero, porque desde fuerza de acero está controlado en fábrica, simplemente hay que exigir de que ellos cumplan nada más, pero en el hormigón es bien complicado, de que justo, de que va a venir tu piedra, pon justo en vez de piedra se entra un ladrillo, entonces va a haber una gran incertidumbre en la capacidad de conformación del material mismo, y eso incide en el comportamiento de las propiedades mecánicas del hormigón, ¿ya? No sé si me entiende. Entonces, mejor también hay un análisis estadístico que dice, inclusive de que tiene que considerar tal vez los factores constructivos que tenemos. Imagínense que ustedes construyen un edificio simplemente de 5 pisos en Japón o en Bolivia. Yo les apuesto que en Japón va a haber un control de calidad mucho, mucho mayor que el de nosotros. En Bolivia, hay veces ni siquiera le consultan ni al arquitecto ni al ingeniero. Estoy seguro que si su edificio de ustedes ha sido de 2 pisos nomás, o 3 pisos, tal vez ni siquiera ha habido el concurso de un ingeniero, ¿no? Y los maestros empiezan a hacer simplemente, repiten lo que han visto otro, o lo que hace otro, e inclusive van a ver su calidad de hormigón de que es mala, ¿no? De que muchas veces están con mucha cangrejera, menos cangrejera, de que no ha habido un buen curado, de que un buen armado. Imagínense de que yo he visto de que algunas columnas mínimo, por lo menos en nuestro medio deberían poner tal vez de 12 milímetros y los estribos deberían ser de 6 o 8 milímetros. Si vamos a la zona costera, como puede ser Chile, Japón y demás, el diámetro mínimo para los estribos es de 10 milímetros. Entonces aquí ustedes han debido ver construcciones de que no hay control de calidad, simplemente le damos toda la autoridad al maestro. Por ese caso que les he mencionado, entonces hay factores de minoración de resistencia del material, pero también es estadístico, ¿ya? Entonces, vamos a verlo con más calma, tal vez, Melissa, pero el factor de seguridad es una cosa, de acuerdo a la ASD, pero de acuerdo al LRFD son más estadísticos. No sé si en algo te he respondido, Melissa, ¿ya? Pero vamos a explicar en el transcurso de la materia. No sé si te respondí. Sí, está bien, gracias. Ya. Ahora, ¿en qué estaba? Ya. Entonces, vamos al comportamiento. Mire, hemos hablado todo con relación a la resistencia, ¿no? Y a la deformación. Acá lo hemos explicado con relación a la deformación unitaria del refuerzo de acero en su límite de fluencia. Ya sea de acuerdo a esta relación o cualquiera, se puede determinar. Ya, aquí. Ahora, del hormigón, por si acaso, del refuerzo de acero, para empezar, tenemos este caso. Y eso está estandarizado en norma. Y lo tienen que producir de esa manera los fabricantes. No pueden escaparse de este caso. De que su módulo de electricidad del refuerzo de acero es 2.100.000 kilogramos centímetro cuadrado. Eso lo sabemos. Pero del hormigón es impredecible, Pero tiene que ser, miren, acá hemos determinado en este campo, el campo elástico, ¿no? Pero de acá tienes que determinar en este otro campo, del hormigón, ¿no? La deformación. ¿Y cuál es la manera? Miren lo que he dibujado, aquí parece pelos que están despeinados, pero es así el comportamiento, ¿no? Entonces es bastante impredecible. Lo que se ha hecho es de que se han preparado probetas
a la compresión, donde ha habido fisuras, se ha hecho un ensayo, o 2 ensayos, 3 ensayos, hasta N ensayos. Y todos variaban. Todos. Había un comportamiento muy disparado. Muy disparado. Antes le doy el dato de que acá tenemos una altura inicial, ¿no? Y cuando se produce la altura, va a haber un poco exagerado mi dibujo, va a haber otra vez final. Pero aquí hay un remanente. Aquí hay una altura remanente. Entonces, esta deformación del hormigón está en función de esa variación de altura y la altura inicial. ¿Ya? De esa manera es que nosotros podemos determinar la deformación unitaria del hormigón. Pero en este caso, desde fuerza de cero simplemente es aplicar la ley de Hooke y listo, suficiente. Entonces no tenemos problema, es bastante sencillo. Y solamente aquí determinar si estamos en límites de altura o dentro de este campo que está achurado. ¿Cuánto es la deformación? Y ahí, aunque no crean, la deformación es casi 10 veces más que el hormigón. Pero un ratito. A ver, imagínense, solamente ustedes imagínense. Si falla el hormigón armado, su deformación del hormigón ya está establecido, que más les comento. Está establecido ya esa deformación, ¿ya? Y si consideramos el de fuerza de 0 más, sabes que existe casi 10 veces más, entonces le damos ese valor, esa deformación de laboratorio, que es fácilmente determinado desde fuerza de 0, pero el asunto que no podemos nosotros hacer el diseño con esa deformación de laboratorio. ¿Y por qué? Si consideramos esa deformación del laboratorio desde fuerza de acero, el hormigón va a estallar, va a haber una falla frágil y simplemente el refuerzo de acero se va a quedar así como alambres colgados, no sé si se ubican. Entonces, lo que ahí se tiene que hacer, el refuerzo de acero tiene que ser solidario a la deformación del hormigón. No sé si se entiende esa parte bastante básica. ¿Qué es lo que se ha tenido? Entonces, dentro del comportamiento de la resistencia, ahora del hormigón, esta es la resistencia, se tenía estos valores. Uno acá, otro acá, bien caprichoso, del hormigón. Imagínense un carnaval de que estoy seguro de que ha sido un dolor de cabeza por mucho tiempo. Pero de esto, lo que se ha hecho es de que nosotros hemos determinado, o de que ellos han determinado un mínimo y un máximo. Inclusive ha habido ese tipo de casos. Así han sido, ¿no? Entonces ha habido acá un máximo y un mínimo. Ahora, acá ha habido, de acuerdo a lo anterior que indica, de que ha habido una gran controversia, de que a un principio esto han considerado de 0.1%. Una maravilla, estaba así bien, y esto a un principio han considerado de 0.6%. Era bien, ¿cuándo vamos a trabajar con 0.1? Vamos a trabajar con 0.1 cuando la calidad del hormigón sea mala. ¿Cuándo vamos a trabajar con 0.6? Cuando esto sea buena. Pero la pregunta del millón es, ¿y cuándo va a ser bueno y cuándo va a ser malo? Entonces, eso ha pasado en los años 50, 40, 50, ¿ya? Entonces, y peor todavía, de que alguien hizo el diseño con esta deformación, una maravilla. Pero después han habido los primeros colapsos de edificaciones. Entonces, esto no funcionaba, algo funcionaba, algo estaba mal. Y otros, consideraron este caso, igual. Entonces,
Algo estaba mal, algo estaba mal. Nuevamente, de ahí viene el código de 318, ACI 318. El 60, ha sido primero el 47, el 63, de que han dicho, no, está fallando algo mal. Antes que se me olvide, aquí. Esto va a poner con cruz que sea de vigas. Y también se tenía que ver el comportamiento de otro elemento estructural. A ver, el hormigón trabaja muy bien al efecto de la compresión, está bien. Al efecto de la flexión no tanto. Pero entonces haremos en los elementos de flexión y compresión. Lo voy a hacer para que se diferencie tal vez con redonditos. ¿Ya? El de cruz vamos a pensar que es el de flexión y el de compresión que sería las columnas. Había simplemente un hito o dos hitos y aquí uno, pero más estaba en esta zona. Y el de flexión, un carnaval, un carnaval. Ya, creo que he aclarado esa parte. Uno es de flexión y el otro es de compresión. Entonces, nuevamente se reunió y llegaron a la conclusión de que esto debería ser más o menos a 0.5%. Y esto decía que sea 0.2%. Y decían, entonces para diseño consideramos mejor un 0.4%. Sacaron y justo, así dice lo que justo a las semanas de que era el 57, me recuerdo, el año 57, hubo un colapso, ha colapsado un edificio, qué tipo de cosas, y ahí dicen de que estamos fallando, de que creo que no seamos así tan optimistas ni pesimistas. Y se han reunido los 318 y final, hasta ahora desde el 63 es 0.3%, la deformación unitaria del hormigón. ¿Ya? La deformación unitaria del hormigón. Esa es la consideración al efecto de resistencia, consideración horaria. No sé si ahora está claro. ¿Qué hora tenemos? 12, yo creo que con esto acabamos. Pronto, jóvenes. Ya, quedemos por favor acá. La verdad que cuando hablo de hormigón yo me apasiono, tanto en diseño, tanto en estas relaciones. Entonces, quedemos acá. Ahora, a ver, yo ahora les invito a que hagan la lectura en los libros. Van a encontrar muy, pero muy pesado. Yo he tratado de resumirlo. Tal vez de este resumen que haya no vayan a encontrar. Y hay muchas cosas más que podría comentar, ¿no? ¿Quedemos acá? Ya, les dejo entonces. Hasta luego.